Continuamos con los trabajos que nos convocan en esta mañana en el foro Reflexiones sobre el impacto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los órganos jurisdiccionales. Vamos directamente a la mesa redonda denominada Marco Normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, le damos la más cordial bienvenida a quien forma parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la magistrada Yasmin Esquivel Moza. Un gusto y un placer también dar la más cordial bienvenida a quien forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, Fabiola Navarro Luna. Y un placer saludar en esta ocasión por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción al doctor Ricardo Salgado Perrillán. Con mucho agrado saludamos a quien forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Isa Luna Plan. Asimismo y con el mismo agrado saludamos a quien forma parte de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, el licenciado Fernando Ángel Gamas Gómez. Para moderar esta mesa redonda se encuentra ya con nosotros a quien le damos la más cordial bienvenida y quien forma parte de la Unidad de Vinculación, y se trata del licenciado Dante Preiser Rentería. Unidad de Vinculación de la Secretaría de la Función Pública, por supuesto. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tendré el honor de fungir como moderador de esta mesa con grandes ponentes, la cual tiene por nombre Marco Normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Permítanme señalar que es gracias a la Asociación Mexicana de Juzgadoras que nos encontramos el día de hoy, y esto demuestra una vez más el compromiso de esta asociación con las grandes causas del país. Como todos ustedes saben, en mayo de 2015 se publicó la reforma al artículo 113 constitucional en materia de combate a la corrupción. De esta manera se estableció el mandato de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Posteriormente se aprobaron las reformas legales, que en total fueron 4 nuevas leyes y 3 reformas a distintos ordenamientos jurídicos. Previo al Sistema Nacional Anticorrupción había en nuestro país normas aisladas que se ocupaban de regular las acciones en la materia. Sin embargo, no incidían de forma sustancial en el combate a la corrupción, puesto que no había entre ellas un hilo conductor que guiara las acciones para lograr un esfuerzo coordinado del Estado mexicano. Sin duda, México vive un momento inédito en la atención que se confiere a la corrupción como un problema público, y así lo demuestra esta legislación de avanzada que se ha dado durante la administración del presidente Peña Nieto. Para dar inicio a esta mesa, voy a dar una breve reseña de los ponentes conforme vayan participando. En realidad no es mayor presentación porque son personajes reconocidos en la materia, y vamos a dar inicio con la presentación de 15 minutos de la magistrada Yasmin Esquivel Moza, que es licenciada en Derecho por la UNAM, que tiene especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en Sistema Financiero Mexicano, impartidas por la Universidad Panamericana, así como por el Diplomado de Gobierno y Administración Pública del INAH. Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad de Anáhuac, y en el año 2004 el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos la propuso como magistrada unitaria de los tribunales agrarios, y es aprobada por el Senado en el 2009. En ese mismo año es nombrada por el jefe de gobierno del Distrito Federal y ratificada por la Asamblea Legislativa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal del Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cargo que ocupa hasta la fecha. Es una gran amiga de la Secretaría de la Función Pública y ha colaborado con nosotros en distintos temas en materia de combate a la corrupción. Magistrada, un placer tenerla con nosotros. Por favor, su intervención. Gracias, muy amable, licenciado Dante Preiser. Les saludo con afecto a todos nuestros compañeros juzgadores, servidores públicos del Poder Judicial y asistentes. Pues para mí me siento honrada de compartir esta mesa con las personas que ha mencionado nuestro moderador,
Para mí el abordar este tema es fundamental tanto para redignificar el servicio público como para extirpar el terrible cáncer de la corrupción en la sociedad. El servicio público en esencia es eso, precisamente servir a los demás, servir a la sociedad. La mayoría de quienes hemos dado nuestra vida profesional lo hacemos por convicción y siguiendo nuestros ideales por hacer de México un lugar para todos, un lugar donde todos sin excepción podamos lograr un pleno desarrollo. Sin embargo, en este camino siempre ha existido la sombra de la corrupción, que opaca y denigra la noble labor de servirle a los mexicanos desde alguna instancia gubernamental. Durante los últimos años, ya sea por la vigilancia exhaustiva que tiene la ciudadanía sobre el actuar público, el incremento de la transparencia provocada por el proceso de apertura de información gubernamental gestado desde principios de este siglo, o por el hartazgo generado por el cínico abuso de malos servidores públicos que hacen gala de enriquecimientos groseros y presuntamente inexplicables al amparo de una impunidad más que evidente. Fue que la sociedad organizada planteó la necesidad de crear un nuevo marco jurídico encargado de regular el actuar de los servidores públicos en los que se previnieran, investiguen y sancionen estos abusos. Hoy, tras férreos debates y diálogos entre académicos, representantes de la sociedad civil y legisladores, contamos con un marco normativo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que regula el actuar de las instituciones que habrán de realizar estas acciones. A nivel federal, la legislación secundaria fue promulgada el pasado 18 de julio del 2016, en tanto que la mayoría de las entidades federativas, hasta julio de este año, han promulgado sus cuerpos normativos. Es decir, la legislación apenas inicia su implementación, en tanto de las instituciones de los sistemas nacionales y entidades federativas apenas han sido creados y nombrados sus titulares, por lo que sus resultados se irán viendo y valorando conforme avance el tiempo. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene todo para funcionar a la perfección. Es complejo, porque lo integran instancias que anteriormente actuaban en forma aislada y que hoy cuentan con facultades y obligaciones precisas en materia de combate a la corrupción. Es funcional porque los campos de competencia están delimitados jurídicamente, al tiempo que se precisa la forma y modos de interacción. Es transparente pues la actuación de todas y cada una de las instancias que conforman el comité coordinador tiene la obligación de informar a todos los medios, por todos los medios a su alcance, sobre las acciones que están realizando y establecer mecanismos de evaluación y, lo más importante, cuenta con la participación activa de la sociedad, cuyos representantes son los que dirigen las acciones en esta materia. Cabe destacar que la legislación obliga a las instancias participantes a mantener una permanente comunicación a fin de brindar mayor eficiencia y eficacia a los objetivos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción. Por ello podemos afirmar que en el marco jurídico actual cuenta con lo necesario para brindar resultados favorables en esta materia. Será labor del Comité de Participación Ciudadana, en uso de su autonomía, que habrá de proponer aquellos lineamientos que considere necesarios para que las leyes secundarias sirvan de mejor manera para cumplir con los objetivos planteados, sobre todo tratándose de aquellos temas sensibles en los que la sociedad está especialmente interesada, como son los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otros. Tras su aprobación y puesta en marcha, iniciará el proceso de evaluación de su eficacia. Considero valdría la pena que se retomara la experiencia de la Secretaría de la Función Pública en esta materia, pues desde su instauración obligatoria hace más de 30 años, les habrá permitido encontrar mecanismos eficientes que cumplen con la prevención de la corrupción, y asimismo sería oportuno ver la experiencia internacional sobre estos temas también. Adicionalmente, es importante destacar que ahora los tribunales de lo contencioso administrativo, tanto de la Ciudad de México como de los estados, se han transformado en tribunales de justicia administrativa y habrán de contar con nuevas facultades que permitan, primero, tener una intervención directa en los juicios de nulidad que se instauren contra las resoluciones de responsabilidades no graves que emitan los contralores internos de la administración pública de la ciudad y de los organismos autónomos cuando actúen como autoridad resolutora. Segundo, conocer de la impugnación que se hagan contra la calificación de gravedad de la conducta o contra la abstención para iniciar el procedimiento administrativo o para sancionar.
Principalmente tramitarán los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves que todos estos órganos internos de control remitan al tribunal sobre cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de atribuciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción a la justicia. Estos funestos hechos, todos relacionados con temas de corrupción, podrán ser sancionados por estos tribunales administrativos. Ya sean servidores públicos o particulares, todos deberán rendir cuentas y sujetarse a la ley de responsabilidades administrativas. Los hechos de corrupción serán sancionados tanto aquellos atribuibles a servidores públicos como a particulares sin distinción. Para los primeros, la suspensión, la destitución, la inhabilitación del servicio público y la sanción económica. O bien para sancionar a los particulares hasta con la disolución de la persona moral a la que se le demuestre la comisión de estos actos de corrupción. Para ello, los juzgadores en materia de responsabilidades cuentan ya con un procedimiento sencillo que permite cumplir con los requisitos del debido proceso que ordenan tanto la legislación como los tratados internacionales en la materia. Todo ello inicia con una investigación derivada de una auditoría o denuncia ciudadana, se elabora un informe de presunta responsabilidad y se sustanciará el procedimiento, ya sea grave o no grave, y concluirá con la resolución debidamente fundada y motivada emitida por la autoridad competente. Hablar de modificaciones legales lo considero prematuro, ya que las instituciones requieren tiempo para su formación y consolidación y después ver su funcionamiento y con base a ello valorar las modificaciones del marco legal. Hoy, por cuestiones ajenas al propio sistema, varios de sus órganos no están debidamente designados y consecuentemente no están operando ni implementando las normas. Por tanto, no es posible hacer una valoración objetiva real sobre su eficacia o no. ¿Qué sí podemos hacer en este momento? Algo que al menos nosotros desde la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa sí hemos señalado reiteradamente. Poner atención en los perfiles y trayectorias de quienes tendrán funciones dentro del sistema nacional y locales anticorrupción. A nivel federal está pendiente la designación del fiscal especializado de combate a la corrupción, de los magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas y próximamente el nombramiento del nuevo titular de Auditoría Superior de la Federación y de los miembros del Comité de Participación Ciudadana que concluyen su función. Hoy por hoy la valoración de las trayectorias, la fama pública, la ética en el desempeño profesional juegan un papel preponderante en esta designación y nombramiento de quienes encabezarán las instituciones integrantes del sistema anticorrupción. Estos nombramientos no deben procesarse políticamente, como tradicionalmente ocurre en los cuerpos legislativos de la orden. Tienen que atender a una lógica particular, como es el sentido del reclamo de la sociedad por la impunidad que ha prevalecido en torno a la corrupción. Y como lo comenté desde el principio, el sistema anticorrupción tiene todo para ser un éxito. Su entramado normativo, sus disposiciones, sus instituciones cuentan con el respaldo normativo jurídico, sólido, en papel, abarca la mayoría de las hipótesis en torno a la operación. ¿Qué falta? Considero dos cosas fundamentales: que madure su operación, que se nombren a personas cuyos perfiles permitan intuir que habrá de dar resultados deseados. Y la clave para que esto tenga éxito es que los funcionarios públicos que habrán de desempeñar funciones dentro de este sistema cuenten con la autonomía, independencia necesarios para ejercer su función. Si quienes lleguen a ocupar los cargos dentro del sistema lo hacen atados a compromisos políticos personales o de grupo, esto será indiscutiblemente una limitante para el éxito del sistema. Hoy está en manos de la representación popular nombrar a los titulares de las instancias que participan y operan este sistema nacional anticorrupción. Esperemos que así sea por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Creo que toca temas muy relevantes, tanto mecanismos específicos para combatir la corrupción como fueron las declaraciones patrimoniales, la transformación de los tribunales administrativos, que es uno de los grandes retos que tiene el sistema, los nuevos procesos que tengan que llevar a cabo. ¿Sí? Así como el tema muy importante y que está en la agenda política de estos días, que son los nombramientos pendientes en este tema. Ahora pasaremos a una visión más académica. Una gran amiga también, la doctora Isabel Plá, del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Ella es investigadora de este instituto, doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente de Sinaloa, maestra en Derechos Humanos por la Universidad London School of Economics and Political Sciences del Reino Unido, y ha sido investigadora del programa de Derecho Comparativo y Políticas de la Universidad de Oxford. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y durante el 2010 participó dentro del grupo de expertos seleccionados por la Secretaría Jurídica de la Organización de Estados Americanos para redactar la Ley Modelo de Acceso a la Información y Guía de Implementación. Isaluna, muchas gracias y escuchamos tu presentación. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Dante, magistradas, enhorabuena por el evento, es muy oportuno. Magistrados asistentes, un placer estar con ustedes esta mañana. El Instituto de Investigaciones Jurídicas a partir de este año instaló un observatorio anticorrupción e impunidad en el que nos hemos dedicado a hacer investigación más cuantitativa. Yo sé que suena muy extraño lo que les voy a decir, pero un par de ejemplos que les pondré les resultarán más coherentes con lo que estamos haciendo. De acuerdo con nuestros datos, todavía hay 2 estados de la República que no cuentan con leyes locales en las que se desarrollan los sistemas estatales anticorrupción, aunque sus constituciones ya las tengan en algunos casos previstas. Y al menos 5 congresos estatales están en el proceso de discusión de una iniciativa sobre esta materia. El desarrollo, como bien decía la magistrada, en esta materia es complejo, es muy ambicioso, hay muchas leyes que emitir, pero me parece que no hay que dejar de lado que la legislación nos va a ayudar mucho en el combate a la corrupción, pero no lo va a hacer todo. Yo quisiera poner el énfasis en la creación de información. Muy recientemente hemos tenido una discusión mucho más acervada en los poderes judiciales sobre los temas de corrupción a partir de datos que arrojó el consejero Felipe Borrego en un informe que presentó en el Consejo. Y me parece que el primer beneficio de esta práctica fue pues, poner en la mesa el tema y su discusión. Sin embargo, yo creo que nos falta todavía mucha más información y metodología para hacer estudios en esta materia que sean más precisos. Empezaría por decir que lo que nos hace falta en los poderes judiciales es diagnosticar, tener información. ¿Cómo diagnosticamos los problemas de corrupción que se viven hacia el interior de los poderes judiciales y que tocan desde luego la función básica de cómo se aplicarían los sistemas en el mismo poder, en los poderes judiciales? Sabemos que existen diversos problemas que son muy comunes en todas las administraciones, no solo en los poderes judiciales, sino en todo el tipo de órganos de gobierno, como el conflicto de interés, el nepotismo, en fin, hay muchos tipos de prácticas que se pueden identificar. Sin embargo, cuando hablamos de corrupción, siempre tenemos que ser, y de este tipo de prácticas, siempre tenemos que ser mucho más precisos, y nosotros, pues como científicos sociales, nos importa mucho más la precisión de las palabras y el uso de las palabras. Por ejemplo, el nepotismo se define no solamente a través de un análisis de sus relaciones de las personas, sino a través de la línea de tiempo que existe dentro de la vida de una persona en una institución. Y esa es una metodología un poquito más complicada para poder entender si efectivamente esas prácticas tienen lugar o no tienen lugar. Necesitamos, por lo tanto, más información, bases de datos que nos permitan analizar si efectivamente esas prácticas son un problema significativo, son reiteradas o simplemente forman parte de un modo de operar. Nuestros poderes judiciales se caracterizan por, perdóname que lo diga así, pero creo que no hay otra forma de decirlo, por gente que trabaja mucho, o workaholics. Esto quiere decir que las personas viven en un entorno día y noche y por lo tanto es muy probable que encuentren dentro de este mismo entorno también filialidades o relaciones personales por la misma naturaleza de su trabajo y la forma en la que lo desempeñan. Agravando a esto que
los poderes judiciales tienen la afortunada cualidad de rotación del personal, que es precisamente una de las medidas muy importantes para el combate a la corrupción, que los plazos dentro de los cuales se desempeñan los funcionarios en zonas de alto riesgo de corrupción solamente estén permaneciendo ahí por un cierto periodo. Entonces hay que analizar estos temas, estos problemas de corrupción desde un punto de vista mucho más metodológico y más amplio, que no solamente nos permita entender por encima los problemas, sino necesitamos profundizar. Yo he dicho mucho, en México deberíamos de ser los mejores expertos en materia de corrupción, no solo porque tenemos un catálogo muy amplio de prácticas, sino porque además tenemos una historia muy amplia. Tendríamos que estudiar, tendríamos que darle clases a todo el mundo en la materia de combate a la corrupción. Francamente, no creo que debemos solamente quedarnos en un nivel de lamentación, sino tenemos que estudiar, y para esto necesitamos diagnósticos y bases de datos que nos permitan hacer información. Otro de los problemas que se identifican en diversos poderes judiciales en México es el robo hormiga. En inglés se le considera como petty corruption. Petty corruption es un término que casi nunca suena, pero a los europeos les gusta mucho porque han podido cuantificar que por ese robo hormiga o ese petty corruption puede haber desfalcos muy grandes a lo largo del tiempo, ¿no? Y claro, a los europeos les conviene mejor decir que no tienen grande corrupción, sino pequeñita corrupción, ¿no? Pero ese es un tema que puede estar también en la discusión, en la agenda, de cómo investigar mejor y con qué datos nos podemos hacer llegar para generar información más clara y más acertada sobre dónde están particularmente esos problemas de robo identificados en la administración. Quiero mostrarles esta gráfica. ¿Qué podemos hacer con información y con diagnósticos? Miren, esta es la gráfica que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestro observatorio, de las empresas que conforman el pool, digamos, del caso Duarte en Veracruz. Estas son las empresas que están, nosotros analizamos los contratos públicos que se llevaron a cabo para diversos actos de corrupción, y de ese obtuvimos el número de las empresas que existen, y esta gráfica nos muestra la relación entre las empresas. Notan que hay unas flechitas que son bidireccionales y otras que solamente van de una dirección. Esa información nos arroja que las empresas estuvieron comunicadas entre sí, es decir, que había un beneficio mutuo en algunos casos, ¿no? Yo te doy y tú me das, yo te doy este contrato y tú me das esta lana, o simplemente que se hizo una asignación muy grande. Hasta donde podemos ver ahora mismo, las últimas empresas, por ejemplo la E07 y la E06, que son las últimas que se ven hacia la última ramificación del árbol izquierdo, son empresas que recibieron más recursos. Entonces, las que recibieron menos recursos se centran en esta clúster, digamos, que son muchas empresas, bueno, varias empresas, pero todas ellas se relacionan entre sí, pero las que recibieron más recursos son las que están en la periferia. Y eso nos habla de que el comportamiento o la práctica de corrupción estaba muy premeditado. Sabían perfectamente a quiénes les iban a otorgar más recursos y quiénes iban a servir como empresas de flujo corriente que se pueden mover. También podemos observar que son las mismas empresas las que recibían múltiples contratos. En una investigación más cualitativa, con otros datos, pudimos analizar que incluso algunas de esas empresas tienen a los mismos individuos, solo que uno se apellida Espinosa con S y otro Espinosa con Z, pero son dos empresas diferentes, ¿no? Y que en la forma en la que compitieron en las licitaciones, pues resulta que son las mismas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué nos da esta información? Pues que hay una estrategia muy organizada, muy armada, y que hay un modo de operar dentro de la corrupción. Eso para decirles, necesitamos en México entender los modos de operar de la corrupción.
cómo se opera en el nepotismo y cuáles son los incentivos que están llevando a estas prácticas. ¿Cuáles son realmente las formas en las que en los poderes judiciales podemos detectar y encontrar conflictos de interés? Sí necesitamos mucha información y diagnóstico para poder entender y hacer estas relaciones y lo que nosotros llamamos modelar la corrupción, ¿no? Hacer un modelo como este en el que podamos explicar, miren, esto está así, funcionaron así, ojo autoridades, hay que hacer otra estrategia para que prevengamos un riesgo con este tipo de operaciones bajo contexto similar. Nosotros trabajamos también con el Instituto de Matemáticas Aplicadas, por eso podemos hacer estas cositas más sofisticadas, y es un grupo muy interdisciplinario que está haciendo investigación que nos arroja pues, un mayor conocimiento de la corrupción. Y por último mencionar, estamos también desarrollando catálogos de prácticas. En muchos foros, mucha gente les puede decir, y ustedes van a escuchar, bueno, pues las prácticas de corrupción son así, se designan contratos, se otorgan convenios modificatorios y se les inflan los precios. Cada quien puede imaginarse o quizás tiene como funcionaria pública una idea muy clara de cómo funciona la corrupción en algunos casos, ¿no? Compras o en conflictos de interés, en fin. Pero me parece que necesitamos ponerlo todo en una gran base de datos que le sirva al Sistema Nacional Anticorrupción, que le sirva a los sistemas estatales, que le sirva a la Secretaría de la Función Pública, y que digamos, ok, si tenemos estos modos de operar, estas formas de irregularidad constantes, que las tiene detectadas la Auditoría Superior de la Federación, Benjamín quizás nos hubiera hablado mucho más de eso, pero que no las tienen sistematizadas en una base de datos, podríamos anticiparnos a esas conductas. Los estudios sociológicos nos permiten hacer eso, por eso los científicos somos importantes en este tema, porque nos permiten anticipar esos contextos y saber cuándo puede haber un riesgo mayor. Finalmente, otro de los temas que se necesita hacer, necesitamos mapear con información que se genere en los poderes judiciales, son los riesgos. Las instituciones y los gobiernos más comprometidos contra la corrupción tienen formatos en los que los funcionarios públicos definen los riesgos de corrupción y definen riesgos de todos estos actos hechos, ¿no? Es una hoja como si muy fácil, muy didáctica y muy fácil de llenar, que simplemente dices, bueno, pues el riesgo está en esta área de proveeduría o en esta área la secretaria, en fin, y ahí están estos riesgos especiales. ¿De qué? Pues de que pueda pasar, no de que esté pasando, de que pueda pasar que se contrate a un chofer que no le corresponde al área, que puede suceder que se robe, se otorguen sobreprecios en compras, en fin, podría suceder una lista de riesgos. Y después lo que se identifican en esta lista de riesgos son los individuos, los funcionarios públicos que están vinculados en esas áreas, ¿no? ¿Quiénes podrían estar vinculados en una zona de riesgo? ¿Qué nos ayudaría a esto? Pues a comprender mejor cuáles van a poder ser las áreas en las que hay que tener mucho más atención en las probabilidades de que se puedan cometer actos de corrupción, y desde luego con medidas de prevención esto también puede funcionar mejor. Bueno, les dejo estas ideas en la mesa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Isa. En realidad creo que lo que tocas es el tema más importante que al menos desde la función pública, y estoy seguro que también en la Secretaría Ejecutiva, entendemos como uno de los principales retos, saber cuál es la información que va a ser útil para el combate a la corrupción, identificarla, generarla en formatos que sean útiles, como un poco la idea que presentaste, y créeme que estás haciendo un trabajo muy grande desde las instituciones que forman parte del SNAC en ese tema, y estoy seguro que vamos a trabajar de manera conjunta con la academia para lograr que los resultados de estas políticas sean mucho más efectivas. Ahora vamos a pasar a la presentación de la maestra Fabiola Navarro Luna, que también es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral. Actualmente funge como investigadora en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y entre sus áreas de interés y estudios se encuentran temas como la transparencia, el derecho a la información,
archivos gubernamentales de derechos humanos y derechos electorales, así como derecho electoral, obligaciones y propaganda de los servidores públicos. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Los saludo con mucho gusto de estar en este espacio compartiendo las reflexiones a las que nos convoca la mesa. Quiero agradecer también, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a la Secretaría de la Función Pública, al licenciado Preiser, de quien tengo el gusto de conocer de manera directa el trabajo que hacen en la Secretaría, y también al maestro Emilio Zacarías por la invitación. Saludo también a mis compañeros de la mesa, un placer y un honor. Yo lo que preparé fue una visión a partir de las relaciones que las normas del sistema nacional nos plantean a partir de la entrada en vigor, y son 3 bloques de ideas que surgen de reflexiones que he estado trabajando a lo largo de los 2 últimos años. Y la primera se refiere al clima social en el cual se van a dar la aplicación de las normas del sistema nacional. Los estudios han demostrado que el papel de las leyes en la actitud y en el comportamiento de las personas en ambientes de desconfianza y de corrupción afecta la disposición o el grado de las personas para participar e involucrarse con las mismas. Al revisar o pensar una relación de tipo leyes sin comportamientos, vemos que no queda claro qué modela en mayor medida a qué. Si las leyes, el comportamiento de las personas, o el comportamiento de las personas, las leyes. Sabemos que las leyes, sobre todo las que prohíben y las que castigan la conducta de las personas, son una expresión también de la salud de las sociedades, y que a partir de sus normas pues se busca controlar y disminuir conductas y comportamientos socialmente indeseables. De lo que se deduce una relación un poco intuitiva, en donde pues mayor número de normas prohibitivas pues genera un mayor número de conductas infractoras, y también posiblemente un mayor número de conductas que quedan impunes. Una relación donde más es preocupante, vista como o pensada como una relación de contrarios, en donde hay más leyes penales, por el otro lado hay más delitos y más trabajo institucional y más lentitud y posiblemente más casos de impunidad. A mí me gusta pensar o poner como ejemplo el caso de la credencial para votar que expide el INE. Vamos en cerca de 25 medidas de seguridad: tintas ultravioletas, códigos de barras bidimensionales robustos, fotografías fantasmas con datos variables y no visibles y de alta seguridad, ¿no? Donde más medidas de seguridad, en realidad de lo que nos están hablando es de más desconfianza y de menos apoyo, por tanto, a las instituciones del Estado. Más normas también generan más expectativas. Y a donde quiero llegar con esto es que tenemos también que pensar que los procesos de relación de las personas con las leyes pasan no solamente a través o se miden por la calidad de las leyes en sí mismas, pasan por procesos sociales y procesos personales muy complejos, y que tienen un impacto sustancial en el resultado de la aplicación de las leyes. Hoy sabemos, gracias a estudios, que la desigualdad, la desconfianza y la seguridad provocan poca disposición de colaboración de las personas y mucho escepticismo hacia las bondades de las leyes y los cambios institucionales. Cada vez más los estudiosos y las estudiosas están de acuerdo en que la confianza social genera y favorece buenos resultados en áreas como la economía, la democracia y el respeto a las leyes. En un estudio hecho entre una colaboración entre españoles y alemanes que se llama Bases de Confianza y Desconfianza Social,
se intentó buscar conocer e indagar las condicionantes de la confianza y la desconfianza social a partir de cambios en la composición de los entornos. Los resultados son muy interesantes en el conjunto, pero una de sus conclusiones destaca que es el estatus económico de las personas una determinante de la desconfianza en la población. La influencia entonces de la cultura, pero a la que se entiende no como una gran masa de conceptos abstractos, sino como una gran caja negra de categorías que pueden separarse en diferentes partes para poder estudiar diferentes componentes de las sociedades, lo que nos enseñan es esta idea que la extensión de la confianza entre las personas y entre personas que no necesariamente conocemos, como las instituciones, es una condición necesaria para la democracia. Y esto lo quería tocar como un primer tema de aproximación a las leyes del sistema, porque es en este ambiente en donde tenemos que generar cambios y lograr que esos cambios sean acompañados por el mayor número posible de las personas. Ahora, en cuanto a las leyes ya propiamente del sistema nacional, pues estas plantean una idea de una nueva relación entre las autoridades y las personas, en donde los servidores públicos van a estar más y mejor vigilados, ¿no? Y en esa vigilancia va a participar la ciudadanía, y las personas van a poder denunciar más casos y contar con mejores garantías para la consecución de sanciones, y las sanciones van a quitar las ganas de cometer actos de corrupción. Y entonces la corrupción va a disminuir, porque sabemos que pues no se puede eliminar por completo. No hay ni sociedades ni tiempos que hayan tenido ambientes de corrupción cero. Implícitamente pues se promueve una idea de una nueva convivencia en entornos de mejores controles respecto de los hechos y los actos de corrupción. Y algunos estudiosos y estudiosas, como María Amparo Casar, hablan ya de un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. En donde hay más avances en este tema, pues es sin duda en el asunto normativo. Hoy sabemos bastantes cosas de la suficiencia de las leyes, de los marcos jurídicos, de su completitud, de la falta de ellas, de su calidad, de su falta de calidad, de las garantías y de los señalamientos de lo que falta y de lo que está bien. Pero también, y es quizá en donde quiero poner la lupa, pero también hay que estar conscientes de que este representa el aspecto del sistema más lejano para la mayoría de las personas. Y esto tampoco ayuda a mejorar el ambiente y la disposición que ellas puedan tener para colaborar y para cooperar con las nuevas normas. El primer avance sin duda tiene que ser así, es normativo y es relevante porque se logra a partir de consensos políticos que reconocen nuevos derechos o mayores límites de los derechos y sus garantías, y eso no es poca cosa, como tampoco es superar la idea de que el combate o las acciones en contra de la corrupción son solamente una política pública. Pero el principal reto de las leyes, sin embargo, pues está en que la gente perciba los cambios que estos derechos provocan en el funcionamiento de las agencias gubernamentales y en la propia vida de las personas, es decir, que lo sientan y que les reconozcan beneficios. Cuando me toca tratar este tema con estudiantes, con alumnos, encuentro difícil explicar que lo que en conjunto son las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, en realidad son varios conjuntos de leyes con ámbitos y con áreas de trabajo muy diferenciadas. El marco normativo del Sistema Nacional se compone de tres grandes bloques, ¿no?, asociados a tres grandes derechos. Uno, el derecho sancionador. Por un lado están las normas aplicables a los procedimientos y toda esta transformación de la que ya hablaba la magistrada, que tienen que tener los tribunales y los juzgadores que apliquen las normas del sistema. Y hay toda una expectativa propia y todo un ambiente de adecuaciones y cambios que se tienen que dar y que no tienen que ver con otras partes del sistema, como por ejemplo el comité coordinador o el comité de participación ciudadana. En este caso en este ámbito del derecho sancionador, son las autoridades que tramitan procedimientos administrativos y penales las que tienen que encargarse y resolver a partir de nuevos
paradigmas y cambios legales, los casos, ¿no? Y ese es un bloque. Otro bloque se refiere, y esto ya lo tocaba la doctora Isa Luna, al derecho a la información. Por un lado está la obligación de publicar cierta información en la Plataforma Nacional Digital, y por otro está el que esa publicación se haga en formato de datos abiertos, en donde lo abierto de los gobiernos y de los datos está relacionado pues, con la sociedad de la información, con la digitalización del mundo y con el derecho a las tecnologías de la información y comunicación. Y en ese sentido coincido con lo que ya dijo la doctora Isa Luna y el licenciado Dante Preiser en relación a la importancia que tiene la creación de información puntual que permita generar otro tipo de beneficios y que no se agote solamente la generación de la información, como es identificar casos, pero no solamente casos de conductas que ya se cometieron, sino también prevenir riesgos. Finalmente, el tercer bloque de derechos es este derecho de la ciudadanía a participar en la definición de las políticas y mediciones del combate a la corrupción. Y en este sentido, las normas son las que establecen la organización y los trabajos del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana en la definición de la política nacional y su medición. Por eso decía que encuentro a veces un poco difícil explicar estos alcances y estos ámbitos diferenciados, porque la expectativa no distingue y el conocimiento que la mayoría de las personas tienen en torno a las leyes y a los cambios tampoco distingue. Entonces sí hay una fuerte presión para que las autoridades y el comité de participación hagan cosas que quizá no todas necesariamente coinciden con el modelo que se adoptó como sistema nacional. Finalmente, mencionaría una idea que creo que tiene que ver con el trabajo que hacen todas y todos ustedes. Al sistema político le urgen ejemplos para remontar la credibilidad. Palabras de don Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hace 6 días. El juez constitucional se refiere a la sentencia que obliga al Congreso a regular el gasto de la publicidad oficial, cuya falta de reglas claras en materia de publicidad oficial provoca una censura indirecta y afecta la libertad de expresión. Esto lo que quiero decir es, si los casos más mediáticos de corrupción, que se suelen convertir en escándalos, no son procesados de manera diferente por los integrantes del sistema, entonces es posible que el descrédito y la pérdida de credibilidad minen el funcionamiento del sistema. Las leyes del sistema nacional proponen un cambio en la manera de entender la forma en que el Estado debe intervenir para prevenir, combatir y disminuir la corrupción en el gobierno, que pasa por un aspecto normativo, pero que necesita de casos que promuevan el cambio y, como diría el ministro Saldívar, de ejemplos para remontar la credibilidad. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fabiola. Me parece que no puedo estar más que de acuerdo con tu exposición. Me rescato lo que señala sobre que a mayor normas, mayores expectativas. Creo que todos los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción estamos ya bastante claros de lo complejo que se creó, del marco normativo, de sus complicaciones, incluso desde el punto de vista jurídico, de antinomia de normas, etcétera, que es algo que se estará arreglando conforme vaya pasando el tiempo. Pero creo que es muy importante, lo que señala es que el principal reto es que la sociedad siente sus beneficios. Ahorita estamos justamente tratando de encontrar una forma en la que podamos simplificar a la sociedad el cómo estas reformas y estos nuevos procedimientos y este nuevo sistema va a ser verdaderamente útil. Es un trabajo que nos quita el sueño, yo creo, bastantes, pero estamos trabajando en ello y estoy seguro que el Instituto ha apoyado a la Secretaría de la Función Pública en este tema y próximamente estaremos publicando algunos resultados al respecto. Bueno, ahora pasamos a la presentación del licenciado Fernando Ángel Gamas, que viene en representación de la subsecretaria Ana Laura Ratia, de la Secretaría de la Función Pública. Como ustedes saben, el Sistema Nacional Anticorrupción contempla como uno de sus elementos más importantes el Sistema Nacional de Fiscalización, que es todo la conjunción
conjunción de las contralorías y las auditorías locales con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y que tiene todo un marco normativo muy específico en materia de fiscalización y auditoría gubernamental. El licenciado Fernando Ángel Gamas es titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, es licenciado en Derecho por UNAM y se ha desempeñado en el servicio público desde el año 2000, ha laborado en distintas instancias, entre las que menciona la Cámara de Diputados, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luz y Fuerza del Centro, y ha tenido distintos cargos en la Secretaría de la Función Pública. Es un servidor público de carrera, ya con bastante experiencia, y le pedimos que haga la presentación en nombre de la subsecretaria Ana Laura Arratia. Fernando, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar presente en el desarrollo de este foro, reflexiones sobre el impacto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los órganos jurisdiccionales, organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Muchas gracias igualmente al licenciado Dante Preiser, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, y al licenciado Emilio Zacarías por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los miembros de esta mesa. Y bueno, dado que en el presente foro están invitados colegas muy distinguidos en la materia, trataré de acotar la participación de nosotros al marco que rige la participación de la Secretaría de la Función Pública en el Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo énfasis en el vínculo con la auditoría pública. Para iniciar mi exposición me permitiré contextualizar en relación con el marco jurídico del propio sistema. Como todos ustedes saben, en mayo del 2015 se promulgó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto fundamental de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto es ser la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, y en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. El Sistema Nacional Anticorrupción, desde su diseño constitucional, podemos observar que ordena una verdadera articulación de autoridades federales y estatales para el estudio, prevención, combate y diseño de políticas públicas para combatir la corrupción, y además, destaco, se integra por primera vez un comité de participación ciudadana conformado por 5 ciudadanos distinguidos elegidos mediante convocatoria pública nacional. Además, en el marco de dicho sistema se establecen los principios, bases generales y políticas integrales para combatir la corrupción de manera coordinada entre la Federación y las entidades federativas y los municipios. Se incluye a particulares vinculados con faltas administrativas y hechos de corrupción, que sin duda este es un aspecto muy novedoso del sistema. Esta labor, que representa un concierto entre autoridades y sociedad, al día de hoy se encuentra aún en fase de construcción, debido a la gran cantidad de instituciones federales y locales que intervienen en el mismo, y que todas estarán comunicadas mediante una plataforma digital nacional, plataforma que está en manos del Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que reúne a las autoridades federales que la incluyen: la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana. Para fortalecer las acciones de prevención y combate a la corrupción, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que entre los entes públicos federales habrá órganos internos de control responsables de prevenir, corregir e investigar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, revisar el manejo de los recursos públicos federales, sancionar las faltas administrativas que son competencia del Tribunal, sancionar las faltas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Derivado de la reforma constitucional y atendiendo el mandato legal respectivo, el 18 de julio del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó 7 leyes secundarias que contienen diversas disposiciones para regular la implementación y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el de los órganos que lo integran. Estas leyes son
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Me voy a referir a las dos primeras. Por lo que respecta a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esta tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción queda integrado por el Comité Coordinador, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, el Comité de Participación Ciudadana y los sistemas locales anticorrupción, quienes concurrirán a través de sus representantes. La Secretaría de la Función Pública forma parte de los dos primeros comités mencionados, es decir, el Comité Coordinador y del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Entre las facultades del Comité Coordinador se encuentran celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional, promover lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales en materia de faltas administrativas y hechos de corrupción, disponer las medidas necesarias para que las autoridades accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones contenida en los sistemas que se conectan con la plataforma digital, y participar en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, mejores prácticas internacionales y el combate global del fenómeno. En este tema, la Secretaría de la Función Pública ha suscrito instrumentos con diversos organismos internacionales, entre los que destaco la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el título tercero establece el Sistema Nacional de Fiscalización, y este es un tema que abordaremos porque en realidad es el tema que es competencia de la propia Secretaría, sobre todo en la subsecretaría donde se ubica la Unidad de Auditoría Gubernamental, en donde tenemos una participación mucho más extensa en el sistema. En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el título tercero establece el Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias y promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Las actividades del Sistema Nacional de Fiscalización se encuentran bajo la dirección de un comité rector integrado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, quienes asumen la presidencia dual, y por 7 miembros de carácter rotatorio representados por titulares de órganos estatales de control y entidades de fiscalización superiores locales. Este comité ejecutará acciones para la instrumentación de mecanismos de coordinación. Déjenme decirles que esto ya está sucediendo. Actualmente hay un trabajo coordinado donde esto que estoy compartiendo con ustedes es una realidad. Estamos trabajando continuamente en estos puntos. El diseño y aprobación y promoción de políticas integrales en la materia, la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generan las instituciones competentes en dichas materias. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, estamos homologando los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias y normas profesionales en la fiscalización de los recursos públicos. Los integrantes también identificamos áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo o planes anuales de trabajo. Otra de las responsabilidades de quienes lo integramos es revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para realizar propuestas de mejora. Otro de los compromisos que establece la ley a los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización es crear un sistema electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales. En el contexto del Sistema Nacional de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, como parte integrante, deberá elaborar un marco de criterios generales para la prevención y detección de actos de corrupción, informar al Comité Coordinador sobre los avances de la fiscalización de recursos federales y locales. Igualmente, para el cumplimiento de sus funciones,
Actualmente el Sistema Nacional de Fiscalización se integra por 5 grupos de trabajo y un grupo de tarea, los cuales son el grupo de trabajo sobre normas profesionales, en el cual se han emitido ya las normas profesionales de auditoría con la finalidad de contar con un marco de referencia para la práctica de la función de auditoría. El grupo de trabajo sobre control interno, como parte de los productos, ya se cuenta con un marco integrado de control interno para el sector público que es adaptable y adoptable por los 3 órdenes de gobierno. El grupo de trabajo sobre contabilidad gubernamental, que contribuye al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida en el Consejo Nacional de Armonización Contable. El grupo de trabajo jurídico consultivo, que funge como un órgano de análisis y apoyo jurídico de los miembros del sistema sobre las normas y disposiciones que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción. El grupo de trabajo sobre participación social en la vigilancia del gasto público, responsable de diseñar las estrategias para fortalecer las acciones de vigilancia de beneficiarios de fondos y programas federales, muy importante y es un tema muy actual. Y el grupo de tarea de la plataforma virtual del Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene el reto de colaborar para desarrollar una plataforma digital para el intercambio de información entre los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y la sociedad. Otro elemento sobresaliente de la legislación promulgada el 18 de julio de 2016 propone la creación de la Plataforma Digital Nacional, de la cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá las bases para su funcionamiento, con la intención de cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicha plataforma estará conformada por la información que incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y que deberán contar con al menos los siguientes sistemas electrónicos, y me voy a referir a ellos porque la Secretaría de Función Pública cuenta con cada uno de estos sistemas y hay muchas otras entidades que forman parte del sistema que también cuentan con sus propios sistemas y que de alguna manera la plataforma digital tiene el compromiso de que en algún momento estos sistemas puedan comunicarse entre sí y tener una gran base de información que nos permita procesar datos. Uno de ellos es el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal. El sistema de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción y el sistema de información pública de contrataciones, actualmente Compranet. Estos 5 sistemas, como les decía, están operando en la Secretaría de la Función Pública. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Este sistema de información y comunicación deberá contemplar al menos los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los 3 órdenes de gobierno, los informes que deben hacerse públicos en términos de las instituciones jurídicas aplicables, me refiero a los informes de resultados de las auditorías que practiquen los 3 órdenes de gobierno, y la base de datos que permita el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. La legislación menciona que los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y de los respectivos sistemas locales deberán promover la publicación de la información de la plataforma nacional en el formato de datos abiertos. Es un tema de transparencia y rendición de cuentas. También quiero destacar que la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y los órganos estatales de control, de acuerdo con la normatividad que son autoridades competentes para investigar y calificar las faltas administrativas, para sancionar faltas administrativas no graves, para investigar y elaborar informes de presunta responsabilidad por faltas administrativas graves y turnarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. Investigar y elaborar informes de presunta responsabilidad por hechos de corrupción y denunciar ante la Procuraduría General de la República los hechos también de corrupción. Ahora bien, respecto a lo que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como una de las leyes que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, el artículo 7 de dicho ordenamiento define a la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, la evaluación de la gestión gubernamental y la inspección del gasto público federal. Esta ley establece en su artículo 37 que para la Secretaría de la Función Pública
se fortalecieron sus atribuciones en materia de fiscalización y control interno. No me voy a referir a cada una de sus atribuciones, pues son demasiadas atribuciones y no tenemos tiempo para analizar cada una de ellas. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, la Secretaría es parte integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y forma parte del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Las principales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública pueden dividirse en 4 apartados generales. El primero es el de control interno, como responsable de organizar y coordinar el sistema de control interno en la Administración Pública Federal. El segundo es el de auditorías, como responsable de realizar auditorías, revisiones, visitas de inspección y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como revisar el ejercicio de los recursos federales en entidades federativas. Y el de responsabilidades administrativas, al investigar y sancionar las faltas administrativas no graves de los servidores públicos federales, al investigar y calificar las faltas administrativas graves y turnarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y denunciar ante la PGR los hechos de corrupción. Y el cuarto es el combate a la corrupción, ya que es responsable de emitir normatividad en distintas materias, así como de implementar las acciones que acuerde con en el propio Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización. De manera específica, la Secretaría de la Función Pública se encarga de organizar y coordinar el sistema de control interno y de evaluación de la gestión gubernamental, vigilar en colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el cumplimiento de normas de control interno y fiscalización, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, expedir normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno en la Administración Pública Federal, entre otros. Estas atribuciones que he mencionado son las que se vinculan con las funciones a cargo de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, donde se ubica la unidad de auditoría gubernamental que me toca dirigir. El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los titulares de los órganos internos de control de las dependencias en la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría interna, quejas y responsabilidades serán responsables de mantener el control interno en la dependencia o entidad a la que se encuentran adscritos. De manera enunciativa y no limitativa, las ventajas del Sistema Nacional de Fiscalización como eje estratégico del Sistema Nacional Anticorrupción deberán traducirse en un mecanismo real de coordinación en los 3 órdenes de gobierno. En relación con el tema de derecho disciplinario y la aplicación de sanciones administrativas por faltas o irregularidades, se tendrá la posibilidad de intercambiar criterios, principios y buenas prácticas que deriven de casos reales. El enfoque preventivo que prevé el sistema se verá fortalecido. Los procesos de fiscalización estarán más cuidados, deberán encontrarse documentalmente sustentados, debidamente fundados y motivados, en el sentido de que forman parte de un macroproceso que podrá derivar en un expediente para sancionar a un servidor público o ex servidor público y posteriormente ante las instancias correspondientes en tribunales, pero también ya a particulares. La capacitación y profesionalización de los auditores deberá ser constante y dinámica, ya que sus tareas serán revisadas desde la óptica ciudadana y del servicio público. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Auditoría y los titulares de las áreas de auditoría de los órganos internos de control, vigilan el cumplimiento razonable de los planes y programas, así como el adecuado uso de los recursos públicos federales. Una de las herramientas con las que contamos es precisamente la práctica de auditorías. Debemos recordar que la auditoría no pretende de ninguna manera, salvo en casos muy específicos, perseguir a servidores públicos que incurren en conductas desleales, sino que ésta revise el funcionamiento de las dependencias y entidades en abstracto. Resulta obvio subrayar que cuando este funcionamiento derivado de esta revisión de auditoría no es apropiado porque se encuentra afectado por diversas causas como ineficacias, ineficiencias, opacidad o desvío de recursos para objetos distintos para los cuales se programaron, es ahí donde la auditoría se enlaza con el Sistema Nacional Anticorrupción. Estas auditorías que de sus resultados detectaron conductas que pueden presumirse como actos de corrupción,
deben ser dados a conocer a la autoridad investigadora, quien formalmente y en su caso calificará las conductas de los servidores públicos para instaurar los procedimientos administrativos que resulten conducentes. Es decir, las áreas que se encargan de investigar y acusar a los servidores públicos por hechos de corrupción tienen facultades para hacer de todo tipo de pruebas, es decir, además de las documentales que pudieron haber sido proporcionadas con motivo de una auditoría, ellos además pueden practicar periciales, testimoniales, confesiones, en general todos aquellos medios de prueba para conocer la verdad histórica que van más allá de un estudio eminentemente documental como es la auditoría. O sea, a lo que yo me quiero referir es que la auditoría tendrá que convertirse en el insumo ideal para que las áreas investigadoras puedan integrar una investigación mucho más compleja, mucho más completa, y que esto genere certeza para que eventualmente se califique la conducta y pueda turnarse ante las autoridades competentes para que en su momento inicien el procedimiento y puedan sancionar a los servidores públicos que así corresponde. Concluyo señalando que los esfuerzos realizados unilateralmente por las instituciones públicas nos demostraron que estamos en un proceso de construcción, falta mucho por hacer, pero me parece que cotidianamente los que integramos el Sistema Nacional Anticorrupción y el subsistema, como se le conoce, Nacional de Fiscalización, constantemente estamos haciendo esfuerzos pues, para hacerlo funcionar. Me queda claro que es un tema que requiere mucho tiempo, que requiere de muchas voluntades, que requiere de muchos perfiles. Aquí en la mesa se han escuchado ideas muy importantes, también muy contundentes sobre muchas cuestiones a las que tenemos seguramente que poner mucho más atención, y que definitivamente el sistema tendrá que continuar más allá de los cambios de gobierno y de estos intereses. Nosotros tendremos que continuar trabajando para fortalecer al sistema y evitar que este cáncer se siga propagando. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me parece que tocas un tema muy importante y me gustaría rescatar un poco esta última idea respecto del fondo de la fiscalización y de la auditoría gubernamental y del control interno. No necesariamente es la de sancionar a servidores públicos. Creo que la principal tarea que tenemos al interior de las instituciones es entender que la corrupción, el mejor combate a la corrupción es cuando no se cometen actos de corrupción, no cuando se castiga a los corruptos. Entonces me parece que es importantísimo que en este foro se platique un poco sobre el tema de la fiscalización y el control interno como mecanismos para la prevención principalmente del combate a la corrupción. Para concluir, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me da mucho gusto compartir esta mesa con un gran amigo, el doctor Ricardo Salgado Perrillat, que de todo lo que se ha platicado en esta mesa, desde la visión académica, desde la visión de los juzgadores y desde la visión de la función pública, en realidad es el que está en el centro de todo este gran esfuerzo. El viernes pasado en alguna conferencia veía una representación del Sistema Nacional como un sistema planetario, y en el centro del sistema planetario cada una de las instituciones somos unos planetitas, pero el centro era la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana. Entonces es en ese momento en que me di cuenta de la gran tarea que se tiene de la Secretaría, y por eso te agradezco mucho que te des el tiempo de estar aquí con nosotros para compartir estas ideas sobre un marco normativo. El doctor Ricardo Salgado Perrillat es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, ha tomado especialidades en Derecho Administrativo, Bancario, Fiscal, Económico Corporativo y el Sistema Financiero Mexicano. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como titular de la Autoridad Investigadora del IFETEL y como director jurídico del INAI. Además, ha sido jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública y director general de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Un perfil muy jurídico, con bastante experiencia, y que creo que es una de las principales características que lo hacen el mejor perfil para este momento histórico de la Secretaría Ejecutiva. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Dante, gracias a los que acompañan en esta mesa, gracias por estar con nosotros. Sin duda es un gran reto, como lo comenta Dante. Yo quisiera plantear algunos puntos que se han tocado ya en esta mesa.
y empezaré por este último de los cambios de gobierno y de que la necesidad de que no tengamos que tener cada vez que hay un cambio de gobierno un cambio radical en el sistema, ¿no? Es importante que se sepa que el comité coordinador, del cual ya se habló quiénes son los que lo conforman, se mantiene con un cambio sexenal. Es decir, si viene un cambio de gobierno, sea quien llegue al gobierno de la República, al menos 5 de sus miembros que están ahí presentes se tienen que mantener, salvo el caso del titular de la Secretaría de la Función Pública y en su caso del fiscal anticorrupción. Pero todos los demás miembros, incluyendo lo más importante, y es el ciudadano, ¿no? Este sistema no se puede concebir sin esta parte ciudadana, sin esta parte que también ya se tocó en esta mesa, de que son 5 ciudadanos que fueron nombrados por ciudadanos también, que a su vez eligieron un secretario a través de un concurso público. Y digo, esto no tiene nada que ver con esta parte, pero también el secretario en su caso hizo también un concurso público para las plazas de los siguientes niveles que serían nombrados por el órgano de gobierno. Entonces, digamos, este andamiaje es bastante interesante, es un buen precedente y nos permite ver cómo el sistema sí funciona y cómo funciona a través de la conexión de estos 7 entes. No obstante, tengamos todavía vacante la posición del fiscal y de los magistrados de la tercera sección y de las salas regionales, ¿no? Otro tema que se tocó también es el tema del andamiento jurídico, y yo nada más le voy a poner sobre la mesa por lo menos lo que tiene que tener que hacer la Secretaría o el secretario o quien esté a la cabeza de este organismo descentralizado, ¿no? Tenemos un comité de participación ciudadana que está conformado por 5 ciudadanos, cuyo presidente es el presidente del comité de participación, de un comité coordinador y de un órgano de gobierno, ¿no? Este órgano de gobierno y este comité coordinador está conformado por las mismas personas y tiene sus funciones específicas. Una parte estrictamente administrativa, que es el órgano de gobierno, y una parte trascendental y de fondo, que es el comité coordinador, en donde a través de la Secretaría de la Función Pública, como uno de los miembros, y a través de Dante, la Secretaría se coordina día con día para llevar los asuntos, igual con los otros miembros del comité, el Consejo de Cultura, el INAI, etc. Pero así es como funciona en la parte medular la Secretaría, pero tiene también algo muy extraño que se llama la Comisión Ejecutiva. Y la Comisión Ejecutiva son los 4 ciudadanos, que no son el presidente, más el secretario, que a su vez le llevarán insumos al comité coordinador. Entonces, como dice Dante, vean ustedes cómo es este planetario, como lo comentaba, ¿no? En medio está la Secretaría y al menos tiene que tener contacto con el CPC, con la Comisión Ejecutiva, con el comité coordinador y con el órgano de gobierno. Entonces, sí es un andamiaje jurídico complicado, complejo, pero que en mi caso concreto, y lo digo abiertamente, gracias a la voluntad de los miembros que conforman este comité, al día de hoy ha funcionado. Han habido comités, han habido órganos de gobierno, muchos han criticado el hecho de que hace falta el fiscal. Sí, siempre lo hemos dicho en esta mesa, el fiscal es una de las piezas que se tiene que llenar, pero funciona y está funcionando y está rendiendo frutos, ¿no? Antes del inicio de la plática, el consejero estableció lo que vendrá en el informe de la presidenta, y es esta recomendación respecto de los nombramientos de jueces y magistrados a niveles locales, ¿no? Ya me gustaría platicar un poco del tema de esta ley general de responsabilidades y un poco en la parte estrictamente legal de cómo entra en vigor esta ley y que entra en vigor el 19 de julio y, como todos podríamos entender, las sanciones tendrán que ser a partir de esta fecha, aunque tenemos por ahí algunas dudas en un transitorio de qué quiere decir que haya iniciado el procedimiento o, en su caso, que se haya cometido el hecho de corrupción, porque así lo maneja la norma, ¿no? Pero lo más importante es que ya se han dado los precedentes a nivel judicial. Todos ustedes saben que los miembros del Comité de Participación Ciudadana, como ciudadanos y por su propio derecho, presentaron al menos 2 amparos para dar cumplimiento con la reforma legal. Uno de ellos por omisión legislativa, y ahorita voy a regresar un poco a ese tema, y otro de ellos para que en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los estados se pusieran acorde con la Ley General. También hubo un llamamiento al Comité Coordinador, ahí es donde se demuestra la función del comité, donde se le pidió a los estados pues que se ciñeran a esta ley general y en su caso se hacían reformas, pues lo hicieran adecuándola a la ley general, ¿no? El CPC interpuso estos 2 amparos, ambos han sido admitidos por el Poder Judicial, están en la etapa del cierre de la audiencia constitucional y ya veremos cuál será el resultado, pero sin duda el precedente de la Corte de hace unos días de omisión legislativa, por lo menos a uno de los amparos de los ciudadanos, le da un poco más de vida de lo que podría tener anteriormente, ¿no? Porque, por lo menos del proyecto que se discutió en la Corte, se estableció que si la omisión era una omisión constitucional, entonces tendría que tener vida y se podría ordenar el cumplimiento. Y en este caso la omisión sería constitucional, por lo menos en el marco
de los entes locales. Como decía la doctora, pues tenemos un atraso ahí en los entes locales, no se han constituido. Tenemos conocimiento de que hay nada más 10 CPCs, ¿no? Entonces, si hay 10 CPCs, quiere decir que faltan 22, y eso se refleja en secretarías, en fiscales, en magistrados, aunque algunos de ellos sí están funcionando con estos entes sin tener todavía los CPCs, ¿no? En el caso de Toluca, que se constituyó la semana pasada el comité coordinador, o se instauró, ya tenía al menos la mayoría de estos entes, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya estamos en el tema legal, ya lo tenemos en el Poder Judicial. Hay dos precedentes también de la Corte, una controversia y una acción muy interesantes y muy importantes, porque una de ellas tiene que ver con el tema de los formatos de declaraciones patrimoniales y declaraciones de intereses, que al día de hoy, como saben, también el comité emitió un acuerdo en el que estableció que hasta en tanto no hubiera nuevos formatos, seguiríamos funcionando con los formatos que están vigentes, pero esto tendrá que terminar y tendrá que ser a partir del 1 de mayo del próximo año, cuando tengamos los nuevos formatos, que curiosamente son aprobados en un principio por los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana, y ese fue el tema de controversia frente a la Corte, hasta donde 5 ciudadanos podían tener intervención en un formato que sería aplicado a los servidores públicos. Y la Corte lo que determinó en una votación de 6-5, había requerido 8 para decir que era incuestionable, que los miembros del comité sí tenían esa facultad, porque finalmente estos formatos pasan al comité coordinador, que sí son los entes públicos, aunque estén representados en la presidencia como ciudadano, y sí podrían dar los lineamientos de estos formatos de declaraciones patrimoniales, evidentemente salvaguardando los datos personales, y lo hemos platicado varias veces aquí delante yo, en el sentido de que esa es la ventaja de tener un comité coordinador en donde al menos uno de los miembros es el garante de la transparencia y el garante de los datos personales. El otro asunto que llegó a la Corte también es un asunto relativo a que la Ley General de Transparencia establecía la posibilidad de hacer o no públicos estos formatos. Como ustedes saben, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, ya no es optativo para los servidores públicos, ya es una cuestión, pues, podríamos decir, obligatoria, que estos formatos tendrán cierta publicidad, aunque hay que dejar claro que no todos los datos van a ser públicos, habrá datos personales que se tendrán que salvaguardar, y en eso estamos trabajando con la Secretaría y con algunos entes y instituciones y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, y el CPC tendrá que resolver. Pero el tema ahí era si la Ley General de Transparencia permitía todavía la posibilidad de hacerlos o no públicos, y la Ley General de Responsabilidades establecía la obligación de hacerlos públicos. Ahí en su mayoría se desechó el instrumento legal, pero se acordó, o más bien fue interpretado por la Corte, que el principio, la ley que tenía que regir era la Ley General de Responsabilidades, y por lo tanto no había ya la posibilidad de los servidores públicos de poder, en su caso, establecer o no esta facultad de publicitar sus datos en materia de declaraciones patrimoniales. Lo importante de todos estos asuntos es, como les decía en un principio, en el caso de que el CPC tiene facultades para emitir estos formatos, es que la votación se dio 6-5, pero no es obligatoria para los otros miembros del Poder Judicial. Y en el caso concreto de la segunda sala, 2 ministros votaron a favor de la constitucionalidad, 2 votaron en contra, y uno de ellos no estuvo presente. Entonces, pues evidentemente ya se ha platicado en otros foros que el día que entren en vigor estos formatos, pues está la posibilidad de que sean impugnados, y les tocará a ustedes resolver ese tema, ya sea a nivel de jueces, magistrados, o inclusive de volverlo a mandar hacia la facultad de atracción de la Suprema Corte, pero pues en principio tendría que quedar en esta segunda sala, que es la encargada de materia administrativa, y yo creo que ese es un punto que tenemos que ver. Entonces, imagínense, tenemos menos de 4 o 5 meses con las leyes ya en vigor, y ya tenemos algunos precedentes judiciales. Yo me encontré el otro día un antecedente de un asunto, un servidor público que quería que ya se le aplicara la nueva Ley General de Responsabilidades, porque evidentemente le era más benéfica que la ley con la que se sancionó, ¿no? Ahí la Corte dijo, pueden aplicarse porque todavía no entra en vigor, si no entra en vigor. Pero entonces, un poco el tema era esa parte normativa, esa parte que le corresponde a la Secretaría. También, como saben, la Secretaría no persigue, la Secretaría no tiene facultad de investigación, por eso están los miembros del Comité Coordinador, por eso el andamiaje está bien hecho, por eso el tema de que una vez que cambie el gobierno, los miembros continúan, el presidente del tribunal continúa, el auditor continúa, porque será nombrado todavía en esta administración, el consejero,
el presidente del INAI, el ciudadano, y eso es súper importante, cómo se hizo la forma de nombramiento de los ciudadanos. Cada uno de ellos será presidente, ya sabe cuándo va a ser presidente, duran en su encargo de 1 a 5 años en este primer bloque, pero a partir del ciudadano que va a venir en lugar de la doctora Péjar, estará 5 años en el puesto en el CPC y será presidente por 1 año, y siempre habrá una representación de la sociedad civil. Creo que esa es la parte más importante de toda esta forma. Yo creo que con eso me quedo y gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Justo a tiempo para empezar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido varias, me va a permitir leerlas. Yo aquí puse un poquito para que están dirigidas a algunos de ustedes, y si no, señalo un poquito el tema, pero quien quiera contestar alguno de los puntos estaría bien. Entonces, primero empezaría con las preguntas que selecciona la doctora Saluna Pla. La primera dice, para la doctora, ¿cuánto tiempo se llevó a hacer esa imagen gráfica del caso Duarte que pusieron en la presentación? ¿Y qué áreas o disciplinas entraban para valorar esta información? Y si existe, por otra parte, algún método confiable para medir el nepotismo en las instituciones públicas. Y la segunda, te pregunta Nisa, ¿a qué se refiere con la rotación de personal judicial como medida anticorrupción? Señalan que el personal de base no se mueve y generalmente los titulares nos enfrentamos, dice tu pregunta, al personal corrupto en parte desde que los que no trabajan hasta los que están asociados con delincuentes. Entonces, ¿cómo el tema de la rotación de personal puede entenderse como una medida contra la corrupción? Serán esos dos. Bueno, en relación a los estudios de redes que estamos haciendo, me complace mucho estar en esta mesa con la maestra Fabiola Navarro, que también forma parte de este observatorio, y que ella puede también contarnos un poco más de cómo estamos elaborando esta información. Llevamos desde mayo recopilando documentos como contratos, documentos públicos que están disponibles sobre el mismo caso. Después lo que se hace es, hacemos una catalogación de información, hacemos una base de datos en la que catalogamos, por ejemplo, todos los contratos. Decimos, bueno, quiénes son los representantes legales, qué antigüedad tiene la empresa, en fin, todos los aspectos, desmenuzamos los contratos en una base de datos. Después lo que usamos, con el conocimiento de economistas y científicos más matemáticos, es un software que se llama R y que nos permite definir una red con las categorías de información que nosotros mandamos. ¿Cuánto tiempo nos toma? Pues depende de la red que quieras hacer, ¿no? Hay redes que se pueden hacer, depende de la base de datos que tengas y la forma en la que la estés haciendo, ¿no? Esta red fue un poco más complicada porque revisamos muchísimos contratos para poder entender cómo funciona. El objetivo de esta metodología de estudio de redes sociales es entender cuáles son las redes estructurales y las redes periféricas y cómo operan unas y cómo operan otras. Pero también se podría utilizar, por ejemplo, lo vamos a empezar a hacer con los colegas de Lima, los matemáticos, vamos a usar nuestra base de datos que tenemos de las leyes de los sistemas locales y vamos a entender cómo estas leyes se relacionan, cuáles de los capítulos te remiten a otras leyes, cómo esas leyes se cargan las funciones o las facultades hacia ciertas áreas o ciertos aspectos y dejan otras áreas porosas o desprotegidas. Se pueden hacer muchas cosas, francamente. Las herramientas son maravillosas y pues lo único que se necesita es tiempo y gente, ¿no? Sobre medir el nepotismo, yo no conozco ninguna metodología como muy específica para medir el nepotismo. Solo quiero decir que hay un debate a nivel de la Organización de la Cooperación Económica, la OCDE, en el que se está tratando de determinar un índice para medición de diversos hechos de corrupción. Entre ellos, me imagino que están usando también el nepotismo. Y hasta donde sé yo, este año no han llegado como a todavía una medición o una herramienta muy precisa.
Y precisamente por lo que decía yo, porque es muy difícil catalogar, ¿no? Un juez o una autoridad puede determinar, bueno, en este caso, después de varios años y después de investigaciones jurídicas, pues hubo nepotismo. Pero científicamente nosotros podemos, me imagino que se podría desarrollar este modelo a través también de redes y de entender con información una base de datos cuándo entraron esos funcionarios, cómo se relacionan con los otros funcionarios, si estaban en la escuela juntos y eso pues les ha hecho una amistad larga, si en otras oficinas, en otros encargos han compartido también oficinas y se han compartido. Entonces todo eso, esas son bases de datos que se forman con información pues de donde la podamos sacar, prácticamente de donde esté, ¿no? Incluso si no existe esa información podemos conseguirla a través de entrevistas. Una de las metodologías también son entrevistas a personas que saben, pues mira, esos estaban en la escuela, entonces verificamos y efectivamente ellos fueron juntos a la red. Todo eso es, pues sí puede llevar mucho tiempo, no es algo que podamos decir se mete y mañana ya amanece la red, pero pues es viable hacer estas definiciones. Sobre la rotación de personal, yo me refiero a la rotación de personal es una medida incluso definida en los instrumentos internacionales de la lucha contra la corrupción como una forma, una medida, una estrategia para poder combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque en áreas, como yo decía, en áreas de riesgo, las personas pueden desarrollar sus relaciones, como bien decía el participante, sus relaciones o sus corruptelas, ¿no? Y estar armando ya su red y ya tener su red operando por varios años. Existe la idea de que los jueces se tienen que rotar, desde luego, y eso a lo mejor no lo ven ustedes como una medida de combate a la corrupción, pero puede ser que también un juez se pueda arraigar mucho dentro de una sociedad y puede estar cometiendo voluntaria o involuntariamente decisiones que pueden favorecer a ciertos grupos porque él ya es parte o ella ya es parte de ese grupo social o de esa red social. Entonces, sí, definitivamente nos hace falta avanzar mucho más normativamente en cómo definir primero cuáles son esas áreas de riesgo y después cuáles individuos están en esas áreas de riesgo, y una vez que los tienes, decir, estos no se les puede contratar por más de 3 años. Van a estar en todas las otras áreas de la organización, pero en esta área solo pueden estar 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque si no empiezan a generar estas redes de corrupción que pueden funcionar. Y bueno, ahí hay un gran desafío que nuestro participante anota, y yo me llevo también muy interesada el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Ahora pasamos a la pregunta para Fernando Gámez, de la Secretaría de Función Pública. Nos preguntan cómo se están capacitando los servidores públicos operativos para implementar estas reformas anticorrupción. Sí, bueno, la Secretaría de la Función Pública está haciendo una serie de esfuerzos para llevar a cabo talleres, para llevar a cabo capacitación con otros entes que tengan de alguna manera especialidad. El siguiente mes la Secretaría de la Función Pública va a llevar a cabo una capacitación pues que no tiene precedente por el poco tiempo que queda, para capacitar al personal en materia de auditoría. Se pensaba inicialmente capacitar a las 2.650 personas que ejecutan auditoría en la Secretaría de la Función Pública y órganos internos de control. Sin embargo, por cuestiones de logística no fue posible, pero se va a llevar a cabo una capacitación muy importante en un taller de auditorías al desempeño, que es una de las auditorías más importantes que propone en este momento el Sistema Nacional de Fiscalización. Y es un esfuerzo muy importante, se capacitarán a 1.500 personas, prácticamente se tomará todo el mes de diciembre, porque creemos que este tipo de auditoría para el momento en el que estamos, que viene el cierre de la administración, puede generarle a la administración una oportunidad para cumplir con sus metas, con sus compromisos, o identificar en qué momento ya no es apto llegar a este cumplimiento y definir o identificar
qué es lo que sigue, qué procede en caso de que no se cumplan con las metas y objetivos. Los esfuerzos para la capacitación son muy complejos porque son muchas áreas en la Secretaría de la Función Pública que llevan a cabo estos esfuerzos. Por un lado está la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, que tiene a su cargo la capacitación de todo el personal que participa en los órganos internos de control, pero también el área de recursos humanos de la Secretaría de la Función Pública, que tiene un programa permanente de capacitación, y luego pues la que proponen eventualmente las áreas, muchas unidades de la Secretaría de la Función Pública, que estamos buscando continuamente a especialistas que puedan ayudarnos a capacitarnos en la materia. Muchas gracias, Fernando. Ahora, a ver si esta pregunta ya nos puede ayudar Fabiola, pero no estoy seguro, alguien más sabe. Preguntan dónde se puede consultar estudios sobre confianza social en órganos judiciales. Sí, hay afortunadamente cada vez más muchos repositorios académicos que contienen trabajos en formatos abiertos y en los que básicamente con un buscador se puede llegar a trabajos como muy específicos, pero ahora sí en la cabeza no podría mencionar. A lo mejor, no lo sé exactamente, pero los estudios que tenemos en jurídica sobre la cultura de la legalidad deben de haber incluido alguna variable, alguna pregunta en las encuestas sobre la confianza en los jueces. El Latinobarómetro y Eurobarómetro también existen esa información sobre la confianza en los poderes judiciales, en los jueces. Ustedes bien conocen esa herramienta como una herramienta que nos saca, ¿no?, los diputados hasta abajo, los policías, en fin, ¿no? Ya que la doctora lo dijo, es cierto, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas hay una sección de un proyecto que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, que concentra 25 trabajos que primero fueron encuestas nacionales y luego se volvieron trabajos de investigación. La doctora participó en el de Sociedades de la Información, yo participé en el de Corrupción y Cultura de la Legalidad, y hay trabajos específicamente en materia de procuración e impartición de justicia y seguridad, y en varios de ellos, y uno específicamente sobre la democracia, que escribe la doctora Julia Flores, que es la titular de la Unidad de Investigación Aplicada, en donde en efecto vienen estas preguntas. Son libros que están ahora descargables en formato también abierto, están todas las bases de datos de las encuestas y el texto de la interpretación. Muchas gracias, Fabiola y Dulce. Ahora pasamos a unas preguntas para Ricardo. Nos preguntan: ¿creen que el hecho de que el Comité Coordinador emita recomendaciones no vinculantes le quita fuerza al SNAP, no solo a nivel federal, sino también a los sistemas locales? Y preguntan, ¿vale la pena plantear en los albores del sistema un cambio de naturaleza jurídica como ente autónomo, que fue una de las primeras propuestas que hicimos en su momento para la reforma constitucional? Gracias. Yo nada más quería comentar también que hay mucha información que emite el INEGI de percepción y de victimización, y habrá una nueva encuesta a partir del 2017, y ahí los datos son bastante concretos y curiosos, porque a la hora que se ve la cuestión entre la victimización y la percepción, siempre la percepción es mayor y la victimización siempre se disminuye, porque ya la pregunta concreta es: ¿y tú has hecho un acto de corrupción? Y nunca contestan esa parte, ¿no? Pero bueno, es interesante ahí ver esas encuestas. Mire, en el primer punto yo creo que el hecho de que estas recomendaciones no sean vinculantes no le quita fuerza, porque si el comité coordinador, que está conformado por todos estos entes públicos, incluyendo al ciudadano, emite una recomendación de esa naturaleza, ¿qué mayor vinculación que la de la propia sociedad, ¿no? La sociedad es la que va a exigir que se cumpla, y no necesariamente todo tiene que ser a través de una cuestión estrictamente legal. Para mí está bien hecho el sistema. Tenemos otros entes públicos como la CNDH, que también poco a poco se ha ido reformando, pero inició así con no vinculantes, y ahora pues, habrá que rendir un informe en caso de que no se quiera cumplir la recomendación. Pero yo creo que el ente coordinador, a través de sus representantes, es suficiente para hacer cumplir su recomendación.
organizaciones. Y en el caso de convertir el ente en un ente autónomo, pues digo, todo el mundo quiere ser autónomo, es lo ideal. Yo vengo de 2 entes autónomos y sin duda el trámite administrativo y presupuestal y todo el andamiaje de la norma a nivel de un autónomo es mucho más sencillo y mucho mejor que un ente descentralizado. Es bastante bueno el ser descentralizado sin cabeza de sector. Así nació el primer IFAE y tuvo un buen desempeño. Hoy es autónomo, por supuesto la parte administrativa es mucho mejor y sin duda a lo mejor lo que sí valdría la pena sería plantearnos si este órgano de gobierno debería ser con estos miembros del comité coordinador o podrían ser aquí sí los ciudadanos, como en el caso del IFAE fueron los comisionados, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante, insistiendo en que el ESNA al final se constituyó como un mecanismo de coordinación, no como un mecanismo de sanción o de investigación directamente, y hay que probar este mecanismo, ver si funciona y habrá un momento para plantearlo. Y para cerrar con broche de oro, las preguntas para la magistrada Yasmín Esquivel. Nos preguntan, en materia de cambio cultural y axiológico, ¿cómo se prevén acciones de educación anticorrupción? Que es algo que yo sé en lo que ha estado trabajando magistrada. Y también le pregunta Julia García, ¿cómo las autoridades competentes acotan o con qué margen de discrecionalidad actúan en este nuevo sistema nacional anticorrupción? ¿Y cómo se aplicarán algunos de los principios garantistas propios del derecho penal al investigar estas conductas, como la tipicidad y exacta aplicación de la ley, las normas en blanco, elementos negativos de responsabilidad, etc.? Gracias, muy amable. Con relación a la primera pregunta, la educación contra la corrupción, nos parece, y eso se ha comentado en varios foros, que este tema de la corrupción ha sido una situación que puede inclusive llegar a cuestiones de orden cultural, educativo, histórico. Sin embargo, esto no obsta para que nosotros empecemos desde los primeros años de los pequeñitos a empezar a generar esta cultura anticorrupción, esta cultura de ética. En el caso nuestro, con relación a todos los temas de corrupción, hemos tenido programas importantes de capacitación. Uno es el Programa Nacional de Capacitación que se hizo con 14 instituciones y en el que se han involucrado más de 12,000 servidores públicos a nivel nacional en este programa de capacitación que se hizo en un primer esfuerzo y hoy lleva casi 13,000 servidores públicos capacitados en línea en este Programa Nacional Anticorrupción que se hizo con la función pública y con 14 instituciones y dependencias de gobierno. Por otra parte, el margen de discrecionalidad, pues justamente de eso se trata el sistema, de acabar con esta discrecionalidad, donde anteriormente la Contraloría actuaba en contra de aquellos servidores públicos que el jefe o el titular de la dependencia determinaba, o no actuaba con relación a aquellos que eran protegidos por el titular de la dependencia. Hoy justamente se trata de eso, de que lo que hacen las instituciones, anteriormente las hacían de manera independiente, hoy se coordinen en este comité coordinador que reúne 7 instituciones distintas y se puedan entre ellos coordinar correctamente en función de las actividades que lleva cada uno. Hay un acotamiento de competencias, pero sí tiene que haber una coordinación que anteriormente no había. Entonces, nos parece que esta nueva estructura del Sistema Nacional Anticorrupción permite evitar con esa discrecionalidad de ir en contra de aquellos que no la debían o exonerar a aquellos que sí habían cometido actos de corrupción. Ahora, por otro lado, a mí me parece que el binomio corrupción e impunidad se debe tocar frontalmente y de la misma manera, no únicamente en unos actos de prevención, sino también de sanción, porque es justamente lo que la sociedad está cansada, de que no haya castigo para aquellos que abusaron de la confianza ciudadana. Por lo que respecta a los principios garantes de derecho penal, justamente estamos en ese proceso. Todos los servidores públicos que vamos a tener que ver con este nuevo sistema, estamos en el proceso de capacitación para que se respeten los derechos que tiene protegida por la Constitución los ciudadanos, sean servidores públicos o sean particulares, y no se violenten en el procedimiento que llevan las contralorías o las auditorías, no se violenten los derechos que tiene cada uno de los mexicanos en esta materia. Entonces,
Estamos en todo este proceso de capacitación. Si bien es cierto, les quiero comentar que los tribunales de justicia administrativa no habíamos hecho este tipo de procedimientos anteriormente. Estamos en este proceso de cómo se debe integrar el expediente, cómo se debe hacer a partir de que se recibe el pliego de presunta responsabilidad, cómo debemos actuar, y para eso nuestros referentes evidentemente han sido los jueces y magistrados en materia penal, en la parte de la oralidad, para que podamos nosotros respetar todas las garantías que en materia penal pudieran tener los ciudadanos y los particulares. Entonces, estamos en el proceso. Ahorita en la Ciudad de México están pendientes todos los nombramientos de los entes que tienen que ver con el sistema anticorrupción, del secretario técnico, de la elección del comité de selección, el comité de participación ciudadana, el fiscal anticorrupción, en fin, todos los magistrados que tienen que ver con el tema. Sin embargo, esperemos que pronto se puedan dar este tipo de nombramientos para que podamos nosotros poder operar de una manera armónica como lo establece el sistema nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, y con eso vamos a concluir la sesión de preguntas y respuestas, y le voy a pedir a la magistrada Maribel Méndez de Lara que me acompañe para entregar los reconocimientos de parte de la asociación. En primer lugar, la doctora Isabela Flores. Le damos un fuerte aplauso. Al maestro Ricardo Salgado Padilla. La magistrada Yasmín Esquivel Moza. A la maestra Fabiola Navarro. Y al licenciado Fernando Arte Gamas. Muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente misión. Vamos a entregar ahora también nuestro reconocimiento de parte de la asociación al licenciado Dante Preiser Rentería por moderar